gente de YouTube y bienvenidos a este nuevo tema donde vamos a ver los circuitos equivalentes o como los conocen como circuitos Norton y Thevenin. Ahora, ya hemos visto un poco de estos circuitos. Ahora hemos visto en los temas anteriores lo que eran las transformaciones de fuentes. Pues básicamente es eso, son los circuitos Norton y Thevenin. Pero ahora vamos a ver una diferente aplicación y ver, digamos, que cambia un poco la parte de la teoría y cómo observarlos. Entonces, aquí nuevamente tengo un ejemplo donde me piden determine el circuito Thevenin entre los puntos A y B. Ahora, ¿cuáles son los circuitos Thevenin y Norton? Vamos a verlo. Entonces, como vemos aquí en la imagen tenemos el circuito Thevenin será como la transformación de fuente. El circuito Thevenin es una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Y el circuito Norton es una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Básicamente todo circuito lo podemos ver como un circuito equivalente, es decir, que este circuito que está aquí, como piden determinarlo como un circuito Thevenin, es decir, que entre esos dos puntos me queda este circuito que está aquí, de esa manera. Entonces, como me piden Thevenin, voy a aplicarlo. Ahora, aquí los cálculos cambian un poco, es decir, el voltaje para la fuente esta de voltaje sería igual al voltaje calculado. ¿Qué me quiere decir eso? Es decir, cuando hagamos estos circuitos siempre nos van a dar un punto de referencia, es decir, en determinados circuitos determinen entre los puntos A y B, o por ejemplo, aquí podrías también decir que determine el circuito Thevenin entre la resistencia 1, ya sabemos que sería entre esos dos puntos, o la resistencia 2 y así. Entonces siempre nos dan un punto de referencia. Entonces, como dice que es el voltaje calculado, sería como obtener, o sea, resolver este circuito como y obtener el voltaje entre esos dos puntos. Ese será mi voltaje calculado, es decir, resuelvo el circuito normal y el voltaje que obtenga entre esos dos puntos será mi voltaje calculado. Y lo mismo con la corriente, si me piden la corriente de R1, resuelvo el circuito con los diferentes métodos que hayamos resuelto y busco la corriente que pasa por aquí y esa sería mi corriente para el circuito de Norton. La resistencia, en este caso la resistencia de S y la resistencia de P va a ser igual a la resistencia equivalente calculada del circuito, este circuito que está aquí, pero haciendo cero las fuentes. Ahora vamos a ver esa parte. Vamos a iniciar resolviendo este ejemplo. Entonces, me piden, determine el circuito Thevenin entre los puntos A y B, es decir, entre la resistencia 1. Algo que aclarar, cuando me piden determinar el circuito entre los puntos A y B, como en este caso que me lo dan, o la resistencia 1 entre esos dos puntos, esa resistencia básicamente se elimina. La eliminamos y me queda de esta forma. Entonces, ¿qué ocurre? Es como si se abriera entre esos dos puntos, como me piden determinar entre esos dos puntos, es como si lo tuviéramos abriendo esos dos puntos. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora, sabemos que al abrirlo aún tenemos nuestros puntos ahí, A y B, o sea, estamos entre esos dos puntos. Entonces, aquí vienen las partes donde puede complicarnos un poco la parte esta de circuitos equivalentes. ¿Qué quiere decir? Ahora, cuando vemos este circuito, nos hacemos la pregunta, ¿cómo yo obtengo el voltaje entre esos dos puntos que están ahí? Entonces aquí viene una parte que les recomiendo y es aconsejarlo cuando he resuelto estos problemas y es que traten de asociar esos dos puntos a, a una carga o en el circuito que esté en paralelo. Recordemos, cuando tenemos dos resistencias en serie o elementos en paralelo, el voltaje es el mismo. ¿Qué quiere decir eso? Voy a volver a colocar esto, nuevamente el circuito. ¿Y qué pasa si ahora yo coloco estos dos puntos aquí? El voltaje que me proporciona entre la fuente de I1 ya es un poco más, se puede entender mejor y podemos resolverlo mediante mallas. Es decir, lo que quiero que observen aquí es que siempre, como una recomendación, cuando quedemos así, no pensemos que no se puede resolver, sino que tratemos de asociarlo en un objeto en paralelo. Podemos asociarlo a la derecha como el punto aquí y el punto aquí, es decir, determinar el voltaje que hay entre la fuente y la resistencia. Ese voltaje que trae todo eso me tendría que dar el mismo que está aquí y aquí. O sea, siempre asociar lo que esté en paralelo. Como en este caso, tenía una fuente de corriente, lo asocio ahí. Ahora, con esto que podemos ver es un circuito de mallas. Podemos aplicar mallas, como he visto en los diferentes videos. Nos simulamos la corriente y aplicamos malla. Me caerían 9 voltios, la resistencia de 5 por su corriente, igual a el voltaje de la I1, es decir, el voltaje que hay entre A y B. Entonces, resuelvo esa malla. Nosotros sabemos de que la corriente que pasa por aquí, por aquí vemos que es un amperio, vendría por aquí la corriente, así que sabemos que la corriente de esa resistencia va a ser de un amperio, así que resolvemos nuevamente, me queda 9 por resistencia, recordemos que es de 5 y de 5 ohmios, resistencia por su corriente me queda 5 voltios,
Y el voltaje de la fuente de corriente sería 9 más 5 y me queda 14 voltios. Listo. Ahora, ¿qué obtuve con esto? Sabemos que el voltaje de la fuente esta de corriente, que es 14 voltios, es igual al voltaje calculado. Es decir, el voltaje que hay entre los puntos A y B. Así que esta es la parte interesante de los circuitos. Siempre asociémoslo con algo en paralelo si no lo podemos ver de la siguiente forma, de esa forma. Entonces, ¿qué ocurre? Ya tenemos el voltaje. Recuerden que era el circuito Thevenin. Así que necesitamos la resistencia en serie, que me dicen que es la resistencia equivalente calculada haciendo cero la fuente. Entonces, vámonos a otra hoja. Entonces, recuerden, resistencia equivalente va a ser haciendo cero todas las fuentes. ¿Qué me quiere decir eso? Aquí tenemos entre los puntos A y B. Entonces, lo que vamos a hacer es que las fuentes las vamos a abrir haciendo cero las fuentes como lo hemos visto en superposición. Es decir, las fuentes de corriente se abren y las fuentes de voltaje se hacen cortocircuito. Entonces me queda la siguiente forma: entre los dos puntos A y B, la fuente de este corriente la abro y aquí aplico un cortocircuito. Entonces, ¿qué me queda? Como la parte de la izquierda tenemos estos dos puntos que se abrió, no se vería, se elimina y únicamente me queda la resistencia 2 que es de 5. Entonces esa es la resistencia que me queda entre esos dos puntos, es decir que esa es mi resistencia equivalente. La resistencia equivalente va a ser igual a 5 ohmios. Entonces puedo volver a dibujar el circuito y ya nada más le coloco valores. El voltaje sería igual al voltaje calculado, es decir, los 14 voltios. Y ya sabemos que de esta parte que está aquí pasamos a un circuito Thevenin que me queda de la siguiente forma: un voltaje de 14 voltios con una resistencia en serie de 5 ohmios. Perfecto. Entonces ya sabemos que como pedían, lo que podemos hacer es colocar una resistencia, por ejemplo la resistencia de 1, como la busqué entre esos dos puntos, podría colocar la resistencia 1 entre esos dos puntos y con ello, ¿qué puedo hacer con ello? Puedo determinar, por ejemplo, el voltaje de esa resistencia 1. Si me estuvieran pidiendo, por ejemplo, el voltaje de la resistencia 1 y aplique cualquier método, puede aplicarlo de esta forma. Entonces ya sabemos bueno, que me quedaría estas dos en serie, así que las puedo sumar. Me quedaría aquí 5 más 10, 15 ohmios. Y ya nada más encuentro la corriente, porque ya como el voltaje es 15, ya voltaje entre resistencia me queda 14 entre 15 y me queda una corriente de 0.9333. Entonces, ¿se les hace conocido? Sí, ya que ese fue el ejemplo que resolvimos en el tema anterior, donde determinamos la corriente de R1 y como vimos me dio exactamente 9.333. Podemos aplicar el análisis de las corrientes y ya con ella podemos también obtener la corriente de la R2, donde despejamos y me queda el 0.067 amperios. Entonces, como vimos, se puede resolver tanto como transformación de fuentes como por circuitos Thevenin o Norton. Recordando de que hay algunas partes como que cambian, así que es cuestión de práctica. Les recomiendo que vuelvan a ver el video, vuelvan a practicar y les invito a ver los siguientes ejemplos que estaré subiendo y sobre todo la práctica para poder adaptarse, porque es un tema que sí cuesta. Al principio me costaba entender cuál parte, cómo determinar los voltajes o las corrientes, pero les recomiendo que también usen los simuladores. Es una parte muy importante porque trataba de simular los circuitos para ir aprendiendo. Muchas gracias por el video, espero que les haya ayudado y orientado y les invito a ver el siguiente video de circuitos Thevenin y Norton. Muchas gracias.